Nuestros entrevistados de hoy son periodistas, coautores de los libros Bachelet, La historia no oficial, Legionarios de Cristo en Chile y Los archivos del Cardenal. Son los fundadores de la productora periodística Un día en la vida, con la cual realizaron el documental Top Secret Operación Chile, que fue emitido por Chilevisión en 2023. Hoy vienen a presentar su último libro, Enrique Correa, una biografía sobre el poder. En la entrevista saludamos a Andrea Insunza y Javier Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de La Entrevista. Nos convoca un libro, Enrique Correa, una biografía sobre el poder. Y estamos junto a sus autores, Javier Ortega, Andrea Insunza. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Quiero partir por el nombre que dice bastante, ¿no? Una biografía sobre el poder. Eso significa que hay ciertas restricciones en términos de los temas que se tocan o de cómo se abordan para centrarse en el tema del poder. Esta es una biografía política y es la biografía de un político que ha sido muy influyente en Chile, que ha tenido una actividad política muy intensa durante 60 años y que efectivamente tiene una historia que permite contar cómo ha cambiado de manos el poder. Desde lo que uno podría llamar un circuito más tradicional, el Estado, los partidos, los sindicatos, a un circuito más extrainstitucional, donde el dinero tiene un peso muy importante y los empresarios y la manera en que financian la política, los centros de estudio, el lobby, todos lugares donde Correa ha jugado un rol, ¿no? Influyen hoy en la política mucho más que antes. Y Enrique Correa hace entonces ese traspaso desde una política más institucional hasta, bueno, convertirse en el gran consejero de los empresarios, que es por lo que de alguna manera es reconocido en los últimos años. ¿Cómo ustedes parten esta investigación y por qué deciden, Javier, que Enrique Correa es un personaje que vale la pena dedicarle casi una década de investigación para llegar a este libro? Claro, nos demoramos bastantes años, 8 años en hacer esta investigación que tiene casi 200 entrevistados, tiene documentos desconocidos, tiene documentos desclasificados de Estados Unidos sobre Chile, lo usamos también cartas, correspondencia privada, cuando Correa estaba acá clandestino, con el exilio, y también una biografía familiar de circulación muy restringida que nos ayudó a entrar a detalles como más humanos del personaje. ¿Por qué es tan relevante Correa? Correa es relevante porque a través de su historia tú puedes contar cómo son procesos mucho más complejos. Tú logras personalizar en la travesía de este personaje cambios estructurales del país. Correa es como una suerte de Forrest Gump, pero para mostrar el poder en Chile y cómo este poder transmuta y cambia de manos también. O sea, está en todos los momentos relevantes de alguna manera de la historia. Están casi todos. O sea, Correa es parte de la Iglesia Católica y seminarista cuando la Iglesia Católica chilena es motor de cambios estructurales como la reforma agraria. Correa está en la JDC cuando Frei Montalva está en el poder y con una mayoría parlamentaria súper importante, y quiebra la DC cuando la izquierda está a punto de llegar al poder y llega al poder siendo parte el MAPU, parte relevante de la Unidad Popular, y viene el golpe, viene la tragedia del exilio, y Correa juega un papel también ahí, y mucho más adelante también. Y luego también está en la posición privilegiada para convertirse en el gran hombre de la izquierda en el gobierno de Patricio Aylwin. ¿Qué tenía Correa? ¿Qué olfato o qué talento en particular para, de alguna manera, estar siempre en posiciones donde tenía mucho poder o donde lograba llegarse gente con poder? Bueno, Correa es un tipo muy inteligente, un tipo talentoso políticamente. Es una persona a la que la mayoría de los entrevistados coinciden en describir como alguien capaz de ver lo que otros no ven, de trazar escenarios de largo, mediano y largo plazo, digamos, y de proponer estrategias realistas, ¿no? Correa es también
una persona que, como fue demócrata cristiano y como fue marxista-leninista, conoce esos dos mundos que van a ser tan importantes en la transición chilena. Es un puente entre esos dos mundos. ¿Y por qué Enrique Correa siempre de alguna manera es un personaje más bien secundario? Porque siempre, claro, fue ministro vocero, pero durante gran parte de su trayectoria parece alguien más bien que está tirando los hilos por detrás, más que ser el gran protagonista. Sí, a él le gusta ese lugar, le gusta ser el segundo de a bordo, ¿no? Exponerse tiene costo, que a Correa no le gustan. Él de niño tenía una tartamudez, no era el mejor orador, en una época en que además la política era mucho de eso. Cuando Elwin lo nombra vocero, él al comienzo trata de convencerlo de que no es el cargo para él, justamente porque no quiere ser la cara del primer gobierno democrático después de la dictadura, no tiene tanta confianza en esas dotes, ¿no? Claro. Él es un hombre que entiende la importancia de manejar el aparato partidario, del contacto con la gente, de la conversación permanente. Ese tipo es la persona que le gusta provocar los acuerdos, que le gusta generar las conversaciones. Además que Correa en el cara a cara es muy fuerte. Él es un adjetivo que de los que más nos repetían quienes lo habían conocido en las distintas etapas, es que era un seductor. Correa, cuando tú hablas con él, te hace sentir que tú eres, lo que estás diciendo es muy importante y que te está poniendo el 110% de la atención. ¿Ya? Entonces, en la trastienda, esas habilidades son muy relevantes. Y si tienes a un Rodrigo Ambrosio, que en el podio, que fue una de sus grandes influencias de juventud, en el podio brillaba. Y era el líder del MAPU. El líder del MAPU, el forjador del MAPU, el cerebro. O sea, Correa no tenía competencia en el podio con Rodrigo Ambrosio. Era mejor quedarse abajo y convertirse en un gran brazo derecho y en un seductor para sumar a otros para la causa. Hay varias historias muy interesantes y muy desconocidas que ustedes investigan y revelan en este libro. Por ejemplo, el castigo que recibe Enrique Correa de parte de sus propios correligionarios durante la época de la dictadura. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay dos episodios donde él es castigado. Uno es cuando él ingresa la primera vez clandestinamente a Chile, a mediados de los 70. Esta es una época muy compleja, de mucha persecución de la DINA, que está descabezando los partidos de izquierda, y Correa tiene instrucciones muy claras respecto de respetar las normas de seguridad, y por lo tanto tiene que estar básicamente en la casa de seguridad que le corresponde con su pareja, Ana María, también militante del MAPU. Pero él comienza a salir más, comienza a visitar a dirigentes del MAPU que no están dentro de lo que le corresponde, comienza a entenderse con otros dirigentes de otros partidos, con gente de la iglesia, en fin, y además inicia una relación sentimental con otra militante del MAPU. Cuando los dirigentes descubren estas dos cosas, descubren que por un lado ha puesto en riesgo las reglas que en ese minuto ellos consideraban les podían salvar la vida, digamos. Y descubren además que él ha puesto en riesgo al equipo que lo acompaña, deciden sancionarlo y lo sacan del país. Le ordenan volver al exilio. Ese es un fracaso fuerte para Correa y es un dolor duro porque él siempre quiso estar acá. ¿Y hay un segundo caso? Esta historia sigue. Él sale al exilio, Ana María se instala en Roma, él va a vivir a la RDA y ahí él vive con Mari Carmen, que es esta militante del MAPU con la que empieza esta otra relación. En algún minuto él retoma su relación con Ana María y se da la circunstancia de que Correa tiene 2 hijos de estas 2 mujeres con un mes de diferencia. En la dirección exterior del MAPU hay dirigentes que consideran que esto es un escándalo y que debe sancionársele y proponen expulsarlo o suspender la militancia de Correa. Ahí ya no es un tema de seguridad, es un tema más bien de la moral del comportamiento. Exactamente, aquí se mezcla entre la formación católica de muchos de estos dirigentes que vienen de la democracia cristiana y el conservadurismo de la izquierda de esa época. El Partido Comunista, por ejemplo, es uno de los que manifiesta su molestia por esta situación. Entonces, los dirigentes del exilio se reúnen en Varsovia y ahí se presenta este caso. Resuelven proponer una sanción y envían un informe a Chile. Y en Chile, que es donde el MAPU siempre tiene su dirección principal, está Jaime Gasmuri, Fernando Ávila, Mario Valdivia,
Ellos revisan el caso y consideran que no tiene ningún sentido sancionar a Correa por esto, que este es un episodio propio de su vida privada, que no tiene nada que ver con la calidad de dirigente que él, ni con su accionar político, y descartan la sanción. Pero efectivamente ese episodio ocurrió. Volvamos a 1990, que es el momento de la cúspide del poder, al menos público, de Enrique Correa, cuando se convierte en uno de los hombres claves del primer gobierno de la transición. Sí. ¿Qué es lo que hace a Correa tan relevante? ¿Por qué se convierte en una especie de nexo informal, aunque no le correspondía con el ejército? ¿Cuál es la historia que hay ahí que convierte a Enrique Correa en uno de los hombres más poderosos de la transición? Bueno, el tema de convertirse en vínculo oficioso con el ejército es un poco azaroso. Él desde un principio tiene una muy buena relación con el general Jorge Ballerino, que era el general más político de Pinochet, a raíz de un incidente que él tiene con el subsecretario Lavé, Cristian Lavé, que lo trata mal. Enrique Correa no se vestía muy bien, y cuando llega como ministro recién designado de Elwin, como que lo miran feo. Lavé lo trata mal, ¿ya? Y Ballerino intercede y logran una muy buena relación, y ahí se convierte en vínculo oficioso con uno de los dos flancos más delicados, que es el ejército. Pero también hay otro flanco que es muy importante para Elwin y que donde Correa también es valioso, que es la izquierda, ¿ya? Correa tiene muy buenos nexos con el Partido Comunista, con las organizaciones sociales, con el mundo de los derechos humanos, y para abrir ese puente, Correa cuenta con los fondos reservados de la Secretaría General de Gobierno, que son millonarios. Son fondos de libre disposición y que Correa usa políticamente para atender puentes con ese mundo, ¿ya? Y además, él tiene una muy buena relación con la familia Allende, histórica. Y el timbre de la familia Allende para avalar la transición chilena que recién está partiendo era muy importante. Por lo tanto, con esos flancos cubiertos, Elwin tiene a un político, además, que es muy hábil. O sea, Correa va a negociar al Congreso la agenda legislativa de Elwin casi solo. O sea, y Benninger le raya la cancha, le dice, aquí está, hasta aquí puede llegar, y vaya. Y va Correa y lo hace muy bien. Y es el que negocia. Ahora, hay una especie de mito, ¿no?, de este Correa infalible, de un talento político ilimitado, pero también ustedes ven que en algunos momentos de crisis también él parece no ser tan hábil, parece que se equivoca, parece que cede demasiado en algunas negociaciones, concretamente en los dos momentos de crisis más grandes que tiene la transición, que son primero el ejercicio de enlace, el acuartelamiento, y luego el boinazo, las dos protestas de Pinochet contra el gobierno. ¿Se equivoca Correa, negocia mal en esos casos? Sí, y efectivamente una de las cuestiones que el libro pone en cuestión es esta idea de que Correa fue un negociador casi infalible con el ejército durante el gobierno de Elwin. Nosotros, al repasar el ejercicio enlace, que es la primera vez que Pinochet acuartela al ejército a raíz de la investigación que la Cámara de Diputados está haciendo por los Pinocheques, él acepta una negociación política con el ejército luego de que Pinochet envía el recado de que está dispuesto a renunciar para proteger a su familia. El gobierno tenía una regla súper clara, que era que no había que entrar en esas negociaciones con Pinochet, que mientras el diálogo era institucional, entonces el gobierno ganaba en su esfuerzo porque el poder civil estuviese por sobre el militar. Correa comete el error de creerle a Pinochet. Pisa el palito. Pisa el palito. Hay otros, de hecho, que creen que Pinochet los está engañando. Él acepta esta negociación, convence a Elwin, y finalmente Pinochet no solo no renuncia, sino que convierte esto en una crisis, acusando al gobierno de querer sacarlo antes del plazo legal. Ese es uno de los errores que comete. En el boinazo, Elwin está fuera, Kraus es el vicepresidente, Correa es Europa, sí, está de gira en Europa. Correa es el ministro del Interior subrogante, digamos. Ahí Elwin se molesta con Correa porque considera que Correa le hace demasiadas concesiones al ejército. El símbolo más claro de eso es un episodio conocido, que es cuando Kraus y él van a la casa de Ballerino a reunirse con Pinochet. Van a la casa de un subalterno. Van a la casa de un subalterno militar. O sea, están poniendo una bomba, digamos,
al esfuerzo del gobierno de que el poder civil esté claramente por sobre el militar. Y esto es algo que Elwin después le reprocha a Correa. ¿Y hay alguna explicación de por qué Correa cometía esos errores? ¿Por qué comete algo que parece tan absurdo, ¿no? Como que el propio vicepresidente de la República, el ministro del Interior subrogante, en medio de una crisis como esa, en vez de hacer valer de alguna manera su poder, vayan a territorio adversario a hacer esa negociación? Hay dos diferencias importantes entre Elwin y Correa en esto. Elwin es mucho más legalista que Correa y que varios de sus ministros, de hecho. Elwin quiere que las cosas se hagan según la regla y los otros entienden que tiene que haber espacios de negociación mayores porque la transición tiene las características propias de pasar de una dictadura con un pacto con el dictador como comandante en jefe del ejército. Correa, por otro lado, además, dentro de los que entienden que tiene que haber este espacio de negociación, es de los que está más abierto a ser flexible. Y ahí es donde chocan el presidente con él. Y después de esto, Enrique Correa no vuelve a tener cargos políticos, no hace lo que todos esperaban, que era que tuviera una carrera en el Parlamento, se corta de alguna manera su carrera política formal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, en principio él termina el gobierno de Patricio Elwin y sí quiere seguir una carrera. Anuncia que va a entrar de lleno en el Partido Socialista, quiere ser candidato a senador por alguna zona importante y hace todo el esfuerzo y la verdad es que no lo consigue. No lo consigue porque porque en el Partido Socialista le pasan cuentas, ¿ya? Él es un ministro más de Elwin que del PS, no es un socialista histórico. Él no consigue, y su última oportunidad para seguir en la política formal, se cierra en 1997, cuando el presidente Frei Ruiz-Tagle tiene que nombrar a los 3 senadores designados que le corresponden, y Correa le gusta esa opción que le levanta Edgardo Beninger de volver a reunir a la dupla de la transición y ser los 2 senadores designados, pero Eduardo Frei Ruiz-Tagle no lo nombra. ¿Por qué? No lo nombra por lo que se filtra, es por razones personales. Y es que en ese momento circulaban rumores acerca de una relación, pero eran solo rumores, entre Enrique Correa y el director de cine Andrés Pérez. O sea, director de teatro Andrés Pérez. Y esos rumores solos bastaron para que Frei no lo nombrara. De nuevo, especies de reparos morales conservadores en la centroizquierda. Exactamente. Correa es discriminado por el gobierno de Frei por este solo rumor en un país todavía muy conservador. Y ahí entonces viene el cambio de giro, donde de alguna manera nace este Enrique Correa dedicado fundamentalmente al lobby. Tú lo decías recién, Javier, él cuando está en el gobierno se da cuenta del tremendo poder del dinero, porque él tiene la caja del dinero y se da cuenta de todo lo que se puede hacer políticamente. ¿Es eso también lo que hace que finalmente se termine acercando a los grandes empresarios y termine siendo el consejero, el hombre de confianza del gran empresariado? Correa es un tipo muy consciente de que hay una cosa que él mismo denomina el poder formal y hay otra cosa que él denomina el poder real. El poder real está, en este caso, en el lado de donde está el dinero. Él no planifica convertirse en lobista, para ser franco. Lo que nosotros vamos descubriendo en la investigación es que primero Fernando Flores y Eugenio Tironi lo fichan para hacer algunas gestiones que son propias de un lobista y de hecho lo van empujando a que se convierta en uno. Es Andrónico Luksic Amaroa quien invita a Correa a trabajar con él. Y en ese momento Correa decide armar su propia empresa. Y a través de Luksic Amaroa, de la relación de confianza que establece con él, del valor que él le otorga como político, como conocedor de la política democrática, que es distinta a la política dictatorial, como conocedor de un cuadro de centenares de funcionarios que él mismo ayuda a escoger en el primer gobierno de Elwin, él efectivamente empieza a entender que tiene un poder que lo hace valioso y a veces imprescindible para el mundo empresarial. Y ahí va entrando en ciertos grupos empresariales. Y también es interesante el libro porque de alguna manera también desmitifica
cuál era el alcance de Enrique Correa, que no es que fuera el hombre todopoderoso de todos los grupos empresariales en Chile, sino que tenía algunos contactos más bien privilegiados. ¿Qué elementos en común tienen los grandes empresarios que trabajan con Correa? Bueno, los Luksic son los primeros, son los que le abren la puerta del gran empresariado. Y después viene Álvaro Sayé y después viene Julio Ponce Lerú. Si tú te fijas, estos tres empresarios son empresarios que no pertenecen a la élite tradicional, son empresarios de provincia, son outsiders, son mirados en menos por el empresario chileno clásico, y son además empresarios expuestos que están creciendo, que corren riesgos y que por lo tanto necesitan a un consejero que, conversando, porque Correa es un gran conversador, conversando les haga ver, les abra puntos de vista nuevos donde que el mundo de los negocios en Chile no tiene acceso. Eso es lo que hace Correa. Y Enrique Correa también, de alguna manera, un outsider, viene de Ovalle, no viene del mundo tradicional. Claro, conectan con eso, son mirados en menos también. A Correa también lo miraron en menos cuando fue ministro de Elwin. Al principio los militares le decían sobrenombre a su espalda, Pinochet lo trataba como el ministro comunista Arteza, pero después termina también encandilado y diciendo que si lo hubiera tenido como ministro hubiera estado feliz. Y ahí probablemente es el pic del poder de Enrique Correa en cuanto a esta especie de mito, de gran leyenda, de hacedor, de que es el hombre que está en todas las crisis de alguna manera. ¿Cuándo llega al pic ese poder y cuándo empieza a disminuir? Porque también una de las tesis de este libro es que el poder de Enrique Correa claramente ya no es lo que fue en algún momento. ¿Hay algún punto en que uno pueda decir hasta aquí llega Enrique Correa y comienza a disminuir su poder? Si uno contrasta con el pic, yo diría que sí. El pic de Correa, creemos nosotros, se da en el gobierno de Lagos. Correa es en esa época un habitual invitado a las reuniones de los martes del segundo piso, que son las reuniones estratégicas del gobierno. Maneja la crisis del Mopgate, que es algo que Lagos agradece mucho, y su opinión es escuchada en el gobierno. Y al mismo tiempo está asesorando a estos empresarios, ¿no?, que valoran de él la información que maneja, la calidad de la información que maneja y la idea de que él tiene llegada al despacho presidencial. Que es real. ¿No? Que es real, efectivamente. Por el otro lado, la Concertación y el propio gobierno también valoran la confianza que genera la opinión de Correa en el mundo empresarial, que recordemos recibe a Lagos al comienzo con bastante distancia y desconfianza. Ese yo te diría que es un momento en que Correa despliega todo su talento, todas sus conexiones, toda su facilidad para ir generando puntos de encuentro, etc. Ahora, pasa que primero los empresarios de los que él es consejero, por un lado muere Andrónico Luksic padre y muere Guillermo Luksic, que de los herederos es con quien Correa establece la relación más cercana, muy personal, de harta sintonía entre ellos. No es la misma relación que tiene con Andrónico hijo, no es la misma relación que tiene con John Paul Luksic. Luego Sayé pierde poder porque tiene problemas él, ¿no? Pierde parte de su patrimonio y finalmente deja el control él de los negocios en manos de sus hijos y Correa no hereda esa relación. Y luego Ponce Lerú se transforma como en un problema, ¿no?, que ha horquillado con platas políticas, con lo de la super de valores por las cascadas. Entonces, estos tres empresarios están en retirada, digamos, desde el punto de vista de lo que le ofrecen a él. Y de alguna manera, nos queda poquito rato, pero de alguna manera también parte del mundo de Correa se desmorona. La Iglesia Católica, por ejemplo, a la que él siempre asesoró, incluso ad honorem, claro, pierde el poder y también entra en una gran crisis, ¿no? Claro, sí. O sea, la red de Correa, primero institucionalmente, ya los partidos no son lo que eran antes, la Iglesia Católica, tú lo mencionas, pero también es que Correa y su empresa, Imaginación, Correa es Imaginación. La empresa de lobby de Correa se hizo a imagen y semejanza de su fundador y no está pensada para sucederlo una vez que él muera. Correa es Imaginación y cuando Correa pierde las redes porque sus compañeros de ruta en la izquierda están cediendo espacio, porque la derecha
los coroneles de la UDI ya no están, que tenían muy buena relación con él porque surge el Frente Amplio, el presidente es del Frente Amplio y Correa no tiene vínculos con el Frente Amplio lo desprecia, considera que es lo más parecido a la componenda que ellos en un principio querían eliminar. Entonces, cuando todos estos vínculos se van, el músculo de imaginación desaparece porque imaginación es Enrique Correa. Ustedes relatan que le plantearon a Enrique Correa, por cierto, el libro, le dijeron lo que estaban haciendo y él declinó participar. Y ahora ha anunciado que él va a sacar de alguna manera su propia biografía. ¿Qué les parece eso? Nos parece que está en su legítimo derecho. Tenemos ganas de leerla. ¿Sí? ¿Y creen que habrá cosas interesantes que Enrique Correa no haya contado y que pueda contar todavía? Bueno, siempre hay cuestiones que solo sabe él, digamos. Y él ha dicho que va a profundizar en sus diálogos con los militares. Vamos a ver qué de nuevo hay. Y ha dicho que va a profundizar sobre sus lazos con la Iglesia. Vamos a ver qué de nuevo hay. Pero, por supuesto, nosotros somos periodistas y creemos que va a ser más rico mirar al personaje con la distancia y la independencia con la que contamos nosotros, ¿no? Y de todas maneras, siempre interesante ver cuál es la historia que él va a contar. Andrés Insunza, Javier Ortega, autores de Enrique Correa, una biografía sobre el poder. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias a ustedes también. Nos encontramos la próxima semana con otra entrevista en Chilevisión.